Muy buenas tardes, un gran saludo cordial a toda la teleaudiencia de 5 días. Arrancamos otro espacio de 5 días agro. Como siempre, este espacio donde tenemos el compromiso de conocer un poco más cuál es no solamente la realidad del campo, sino las perspectivas en torno a lo que se viene también en esta nueva temporada. Hemos conversado a lo largo de los últimos meses con varios referentes, autores y actores del campo con relación a esta campaña 2023-2024. Hasta el momento, evidentemente, las perspectivas son muy positivas, hay mucha esperanza, mucha fe en que esto pueda llegar a dispararse y que el campo pueda dotar de ese dinamismo y ese ritmo que tanto necesita la macroeconomía. Pero para tener un poco más a detalle y un punto de vista quizás más técnico, más desde el campo, lo tenemos con nosotros a un referente, amigo de la casa básicamente, a quien le agradecemos por su valioso tiempo. Nos acompaña el director comercial del grupo GEPESA, el ingeniero Fabián Pereira, con nosotros en esta tarde. Ingeniero, ¿cómo le va? Muy buenas tardes y gracias por estar. Hola, muy buenas tardes, mi querido David. Para mí un enorme placer poder estar acá y contribuir siempre a poder llevar la voz de muchos productores, héroes que están construyendo esta gran nación a través de su esfuerzo y de estar labrando la tierra día a día. Conversábamos ya nosotros detrás de cámaras y me mencionaban, ingeniero, lo interesante y lo importante que es entender cómo funciona todo este engranaje del campo, de la agricultura y cuáles son los factores tanto internos como exógenos que inciden en que le vaya bien, en que le vaya mal, en que los precios oscilen al alza o a la baja. Y es muy interesante porque todos nosotros también somos partícipes en parte de lo que pueda llegar a generar, sino el más importante, el segundo más importante pilar de toda la macroeconomía. Ingeniero, las perspectivas para esta nueva campaña muy positivas dentro de todo. ¿Qué podría ser esa piedra en el zapato o cuál podría ser la preocupación en todo caso? Bueno, antes que nada, David, vos como bien sabrás, el clima es un factor fundamental que puede incidir a que la producción agrícola pueda llegar a su máximo potencial, como pueda tener un traspié bastante importante. Venimos de 2 años bastante complicados. En la campaña 21-22 hemos pasado por una de las peores sequías de la historia, donde jamás imaginamos poder tener menos de 5 millones de toneladas en lo que es el rubro principal, que es la soja. Y después un 2022-2023 que realmente no fue excesivamente malo, pero hubieron zonas donde se notó un gran impacto por efecto de la sequía. Y es así que quizás no hemos llegado a las 8 millones de toneladas, pero tampoco fue algo tan negro y tan malo. Exacto. Hoy todas las previsiones están diciendo que vamos a tener una muy buena lluvia, que vamos a tener una campaña de soja que realmente nos va a dar un poco de un empujón bastante importante para poder sacar de vuelta la cabeza fuera del agua, como se dice normalmente. Pero en las cuestiones climáticas es muy difícil poder tener una determinación con mucho tiempo de anticipación. Hoy las empresas que nos están dando asesoría en todo lo que es clima nos dicen que van a venir buenas lluvias. A partir del 15 de octubre van a venir algunas lluvias. Creo que ya están empezando, creo que esta semana o hoy estaba mirando en algunos de los medios que ya se está previendo un frente de lluvia importante con vientos bastante fuertes. Y eso va a ser un factor muy común dentro de esta campaña. Presencia de mucho calor y de lluvias repentinas con vientos, con mucho calor y de repente lluvias repentinas. Y van a ir repitiéndose de repente unos 2 días de la semana, la siguiente semana no, la tercera semana del mes sí, buenas lluvias. Y eso va a transcurrir durante toda la campaña de octubre. Quincena a partir del 10 de noviembre puede llegar a haber un efecto un poquito de sequía, del 10 al 20 a 25 de noviembre. Y diciembre, enero y febrero ya se empieza a regularizar de vuelta. Pero como te digo de un inicio, nunca es muy fiable la información, porque eso cambia mucho con las temperaturas de los océanos. Muchas veces el océano tiene una tendencia a calentarse, por ende viene una presencia de frentes de mucha lluvia. Cuando los océanos se enfrían hay una merma un poco de las lluvias. Para nosotros los agricultores es netamente fundamental poder contar con esa lluvia. Quizás no es importante que vengan todos los días lluviosos, sí momentos importantes de lluvia. Que te vengan una semana unos 10, 15 milímetros, la siguiente semana que tenga unos 5, 8 milímetros, la siguiente semana venga así contribuyendo pequeños milímetros para poder hacer que esa planta se vaya nutriendo, fortaleciendo y pueda generar una muy buena
producción de grano. Ahora, el riesgo en cuanto a exceso de humedad, de enfermedades, esto me imagino que ya va mermando conforme a cada campaña por los avances en biotecnología que tenemos. Realmente sí, realmente hoy en día hay mucha biotecnología, mucha presencia de semillas que hoy protegen el efecto de ciertas enfermedades, principalmente la roya, que es una enfermedad que complica mucho dentro del sector agrícola y especialmente en la soja. Pero no obstante, cuando hay presencia de climas calurosos y con las noches o momentos de mucha humedad, eso genera un impacto mucho más fuerte para que aparezcan enfermedades como lo que es la roya, que contribuye cuando hay presencia de humedad. Hoy también, aparte de que hay semillas que hoy colaboran perfectamente y que están teniendo una resistencia importantísima a ciertas enfermedades, también hoy contamos con muchos productos que están protegiendo. El productor ya tiene un calendario de aplicación, o sea, ya sabe, no está esperando la presencia de la enfermedad para poder entrar a aplicar. Exacto. Porque una vez que está esperando y se genera la presencia, ya tendría que entrar con un factor curativo, donde ya es más difícil poder minimizar el impacto de esa enfermedad. Hoy el productor ya tiene un calendario de aplicaciones, tanto del tratamiento de semillas, la siembra, la aplicación, ciertos herbicidas, y por ahí fungicidas son los que dan un impacto importante que tiene que entrar dentro de un calendario. Muchas veces la aplicación de insecticidas está muy dependiente de los monitoreos que los productores puedan hacer y puedan darse cuenta de la presencia. Pero la enfermedad, cuando entra al cultivo, ya es casi irreversible poder darle un efecto que genere de vuelta a producción. Por eso hay que tener muy bien calendarizado todas las aplicaciones y ceñirnos dentro de esos pasos. Pero qué importante entender de que hoy el productor cuenta con más herramientas y muchas más tecnologías para poder combatir estas situaciones. Hablamos con el ingeniero antes de entrar al aire de un tema que me parece interesante poder trasladarlo, y no es tampoco ninguna novedad, pero entender un poco esa mecánica en torno a los precios, ingeniero, y estábamos haciendo un repaso en que hoy vemos una tendencia a la baja, que si bien es cíclica justamente por lo que el campo de nuestros países a nivel regional están mostrando esa proyección positiva en torno a los futuros rendimientos, esto va a variar, pero hoy el productor en torno a los contratos se muestra muy cauto todavía. Bueno, después de la campaña 2021 generó un retroceso importante en la toma de posición de precios a nivel futuro. Era una práctica muy normal que se venía adoptando a nivel productor, cuando el productor ya sabe su costo de producción y va especulando, mirando un poco las pizarras de Chicago, que es el que marca la tendencia de precios, especialmente para el cultivo de la soja, y se da cuenta que llega a un precio que ya le interesa. Sí. El productor tomaba posición, fijaba un volumen de grano y ya se quedaba con su costo, con su precio de venta, y ya sabía, especulaba ya con la rentabilidad que podía tener. Después del 2021 vino un efecto así muy negativo, que muchos productores, acordate que en ese momento, antes de la soja 2021-2022, los precios de la soja no llegaban a $370 la tonelada. Llega un precio a $450 cuando estábamos empezando la campaña, llega un precio de $450 la tonelada, el productor se da cuenta que es muy buen precio. Exacto. Cierra volúmenes anticipados porque saltó casi a $80 o $90 por tonelada el precio. Los productores dijeron, este es el momento de cerrar porque me impacta positivamente sobre mis costos, sin darse cuenta que enfrente tenía la posibilidad de ingreso de un frente de sequía excesivamente fuerte. Viene la presencia de esa sequía, impacta enormemente. Productores que cerraron contratos anticipados ni siquiera pudieron cubrir sus alquileres en algunos campos, no pudieron pagar los insumos utilizados en sus campañas y mucho menos aún, mi querido David, pudieron pagar o entregar ese grano cerrado a las multinacionales de forma anticipada. Sí. La multinacional en ese momento te dice, bueno, está bien, perfecto, comprendo que hay un proceso de sequía, vamos a hacer un plan de refinanciación y cosas así para ayudarte como productor, pero yo necesito cubrir esa posición de alguna forma porque yo ya volví a vender esa soja. En la tormenta perfecta se genera en contra del productor cuando, fruto de esa sequía, los precios a nivel mundial comienzan a subir
Y las multinacionales tuvieron que salir a comprar una soja a 650 en ese momento para aplicar a los contratos de muchos de los productores que cerraron o fijaron a $450 la tonelada, generándole un impacto de $200 por tonelada, cuando la práctica normal es cerrar 1.000, 1.500, 2.000 toneladas. En 2.000 toneladas un productor perdió $400.000 solamente por efecto de diferencia de mercado. Entonces después de eso el productor se quedó con miedo de volver a tomar posición. Si bien es una práctica normal, porque si nosotros nos vamos a esperar hasta tener el producto en la mano cosechado, también la tendencia de los precios en ese momento es a la baja. Exacto. Entonces la gente normalmente toma posiciones cuando los precios es todavía una especulación y no se sabe cómo va a salir. Encuentra una posición alta, cierra su contrato y bueno, ya se queda esperando la producción. Exacto. Hoy muchos van a optar por esperar, pero también esa espera en el momento de tener el grano, ya toda la región ya tiene soja, tiene Brasil, tiene Argentina, tiene Uruguay, tiene Paraguay, tiene Bolivia. Entonces se genera una situación donde ya hay mucha soja, por ende el precio tiende a la baja. Imagínate, o sea, y ahora mismo hay que tener el panorama, por lo menos durante estas semanas, esperar un poquito más. Y la gente está esperando, la gente está especulando. Inclusive te digo, mano, eso es la gente que está especulando con la soja. Está especulando todavía con un maíz que ya se cosechó, ya están en los silos y está esperando un proceso de suba que todos estamos buscando que se genere. El año pasado, nosotros, acordate, estábamos con un maíz a casi $250 la tonelada. Hoy hay una superproducción en Brasil y estamos entregando los maíces a 130. Hoy produciendo 6.000 kilos por hectárea, el productor que planta normalmente maíz en el cultivo de segunda o safriña está empatando. Entonces, ¿qué es lo que está esperando? Es que los precios vuelvan a subir para que su costo o su punto de equilibrio se quede un poco más acomodado. Es por eso que el impacto de los precios a nivel mundial realmente genera una preocupación. Y peor aún si hablamos del efecto de la hidrovía. Exacto. Estábamos hablando hace rato contigo desde el momento del impacto. Yo te puedo ser perfectamente fiel de que cualquier impacto que cualquier país pueda aplicar sobre el transporte o la circulación de algún barco o camión o lo que sea para poder hacer llegar esa producción va a impactar negativamente al productor. Porque otra vez de vuelta a los productores vamos a hacer lo que vamos a tener que pagar ciertos costos que nos vienen aplicando de otros países por la circulación o la utilización de esas vías de acceso. O sea que si esto no se soluciona en el corto plazo y en 2024, digamos, se da rienda suelta al costo del peaje, esto va a repercutir indefectiblemente en la producción. Claro, claro que sí, pues va a repercutir porque acordate que una muy importante parte de toda la producción sojera pasa a la Argentina. Hay grandes plantas que están llevando soja argentina. El tránsito para poder sacar toda nuestra producción es por el río. Exacto. Es lo más barato dentro de todo. Si nosotros tenemos que hacer filas y filas de camiones o tenemos que sacar de la noche a la mañana toda nuestra producción vía camiones, tampoco vamos a tener la disponibilidad de toda esa flota de camiones para poder transportar toda la cantidad de soja que produce Paraguay. Y hoy la vía por río es importante, por eso es que es para nosotros el factor de solución es realmente una causa nacional. Necesitamos que también el gobierno pueda hacer su parte y pueda ir arreglando recíprocamente con la gente de la Argentina y poder llegar a una solución importante. Eso es importantísimo, que el gobierno pueda resolver esta coyuntura lo antes posible, antes de que haya un impacto irreversible en la producción. Ahora, otros factores, ingeniero, que inciden en esta ecuación en torno al rendimiento y a los costos. Decíamos que años anteriores el costo de producción estaba mucho más elevado por faltante en ciertos insumos, materia prima, insecticidas, fertilizantes, por ejemplo, pero ahora esa ecuación, digamos que se equilibró un poco más. Bueno, realmente cuando explota todo el tema, primero la salida del COVID, que muchos países se quedaban con un proceso recesivo, no pudieron salir a exportar nada, hubo mucha imposición de los factores medioambientales sobre ciertos países que producían mucha materia prima, llamarle China, llamarle Medio Oriente. Entonces hubo un impacto de poder producir menos para abastecer a toda esa gran producción mundial de agricultura.
Entonces las plantas comenzaron a producir menos, descontrataron gente, entonces eso impactó negativamente en su rentabilidad de muchas de las empresas. Sí. Al terminar el COVID, bueno, y después estaba el proceso de encierre, ¿verdad? Exacto. La gente tenía que estar en su casa, tenía que quedarse, no podía salir a trabajar, tenía que salir por turnos. Al salir de todo el tema COVID, la mayoría de las empresas dijeron, bueno, este es el momento que nosotros vamos a tener que recuperar todo el alto costo que tuvimos por producir menos. Y ahí se genera un efecto muy importante de suba a nivel mundial de la mayoría de los productos, especialmente agroquímicos. Hoy hubo una faltante muy grande. Segundo, la provisión de fertilizantes. Acordate que uno de los países fundamentales en la provisión de fertilizantes a nivel mundial es toda esa región de Medio Oriente. Okay. Y también inclusive Rusia y Ucrania. Exacto. Son países de gran producción y entran en un conflicto bélico generando un impacto así de cero exportación. Por ende, una gran cantidad de productores requiriendo la fertilización sin poder contar con ellos. Entonces eso también generó un impacto negativo porque los precios se despegaron casi enormemente. Acuérdate que, por ejemplo, un precio de una urea normalmente o un fertilizante tradicional estábamos encontrando a 550, 600, 700 dólares la tonelada. Okay. Llegó a 1.600 dólares la tonelada. Duplicado. Y si bien el precio de la soja se fue arriba, también los costos se fueron arriba. Sí. Si bien el precio del arroz, que ahí de donde preocupó mucho, porque el precio del arroz impacta exclusivamente al consumo o a la compra del mercado brasilero. Okay. Entonces, ¿qué pasaba? Tuvimos un impacto enorme en los costos de fertilizantes y el mercado brasilero estaba flat, o sea, se quedaba así quieto. Sí. Ahí es donde generó una preocupación enorme en el productor que dice, espera, tengo un costo de producción de casi 1.700, 1.800 dólares la tonelada cuando tengo un arroz flap a 200. Hoy tengo que producir casi 9.000 kilos por hectárea para empatar, cuando la producción nacional promedio es 6.507. Okay. Entonces los productores decían, ¿qué hago? ¿Produzco y trato de empatar a lo máximo que puedo o no produzco? Muchos entraron a producir, nosotros tenemos una unidad productiva, entramos bajo el riesgo, tratamos de minimizar al máximo ciertos costos, pudiendo ser más eficientes en las aplicaciones de fertilización, pero grata también fue nuestra sorpresa cuando el mercado brasilero se encontró con una situación de poco stock a nivel nacional, entonces tenía que salir a comprar. Los precios comenzaron a impactar positivamente, lo cual a nosotros nos dio un alivio enorme en el sector arrocero. En el sector de la soja, los precios, si bien mejoraron bastante, se acomodaron mucho, ya las empresas de exportación, tanto China como de Ucrania, Rusia y Medio Oriente, lograron arreglar un poco la situación de las exportaciones, porque no es solamente el impacto que generó en la industria. También, acordate vos que a la industria, al producir menos, el transporte fluvial fue mucho menos. Exacto. No había barcazas. Había que hacer, por momentos críticos, había que hacer los transportes, había que hacer moderadamente. Una transportadora podía trabajar ahora, otra no, Exacto. otra sí, otra no. Había mucho control sobre eso. Después de salir de la pandemia, hubo una fiebre enorme de poder salir a exportar para poder volver a revertir un poco esa situación adversa. Y generó el impacto de que ya no había contenedores. Hubo un efecto importante que se hablaba mucho. Un contenedor prácticamente normalmente salía a $2.000. Okay. Un contenedor traer de Europa subió de 2.000 a 16.000. Una locura. Enorme, y eso lógicamente se transporta en el costo de la mercadería que estás transportando. Sí. Ahí se fueron los costos de los insumos, de los agroquímicos, se fueron de las nubes, pero hoy realmente se acomodó más la situación. Si bien los precios de soja bajaron, también los costos del productor se reacomodaron y bajaron, lo cual hace que nuestro punto de equilibrio sea un promedio de 2.200 kilos por hectárea. ¿Y cuánto sería la perspectiva de lo que se espera de rinde promedio para esta campaña, ¿no? Bueno, siempre dependiendo del clima, para nosotros sería una maravilla poder llegar. Acordate que nosotros tenemos 3.600.000 hectáreas de soja, el principal cultivo en Paraguay, que podamos llegar a los 2.800 kilos promedio. Eso ya haría que nosotros estemos pasando las 10 millones de toneladas. 2.800 kilos promedio sería un número ideal
sobrepasar por sobre todas Eso las ya es cosas. rentable para el productor. Para eso ya va a ser rentable para el productor y tratar de hacer que los costos sigan bajando y que los precios, tratar de especular para que pueda subir. Claro. Es algo que nosotros no podemos determinar, es el mercado el que determina el precio, pero hoy con un costo de producción de $600 por hectárea y tratando de vender una soja por encima de los 450, entendemos que nuestro punto de equilibrio va a estar arriba de los 2.200 kilos. Ok. Si nosotros llegamos a 2.800, 3.000 kilos por hectárea, ya puede tener una repercusión importantísima para la economía paraguaya. Qué bueno eso, ingeniero. O sea, es un dato mucho más alentador incluso de lo que normalmente suele manejarse, 2.500, 3.000 kilos en épocas anteriores. Ahora 2.200 ya estamos hablando de un margen rentable. Lo que pasa es que también impacta mucho dentro de los costos de cada año. Exacto. Si nosotros hablábamos en el 2022, ese 2.200 nos quedábamos cortos. Sí. Íbamos a tener que hablar en 2.500, 2.600, por los costos de los insumos que te estaba comentando. Exacto. Hoy se reacomodó, si bien los precios bajaron, pero también el costo se reacomodó. Eso hace que también la soja o el productor se sienta un poquito menos o un poco más holgado a la hora de contar con producción para poder pagar su costo de producción. Y bueno, y qué mejor que una campaña que venga con buena lluvia, que venga con mucho beneficio, Sí. esperando que el precio se reacomode, pero por sobre todas las cosas para nosotros es sumamente importante que vengan buenas lluvias. Sí. Y que tengamos una excelente producción agrícola para que toda esta economía paraguaya se vea reflejada y que el comercio pueda verse así bien afectado y que la gente pueda contar con la sensación de tener disponible y poder salir a gastar. Eso es muy importante, que se genere ese dinamismo y todo ese efecto derrame en todos los sectores de la economía, porque son muchos los que directamente se ven afectados por la situación del campo. Ahora, el Chaco, ingeniero, siempre hablamos del Chaco, venimos hablando mucho del Chaco y de este hub en el que se ha convertido, pero el algodón está dando un salto alucinante en los últimos 2 años más o menos, que está duplicando, triplicando números. Vemos muchas empresas, grupos Sí. que pesa de por medio también, algunas cooperativas que están haciendo pero multimillonarias inversiones para darle al algodón ese lugar que había perdido décadas atrás. Bueno, acordate que el Chaco el Chaco es especial porque el Chaco tiene un clima bastante diferente. Acordate que viene de 3 años de seguidos de sequía. Eso hizo que los productores, mismos nosotros, teníamos cooperadores que estaban produciendo semilla para nosotros en toda esa región chaqueña, especialmente muy en la influencia de Loma Plata, Mariscal Estigarribia, Neuland, en todas esas zonas centro. Y 3 años de sequía impacta. Sí. 3 años de sequía para el productor chaqueño es un golpe importantísimo. Sí. Hasta que encontró un rubro que pueda entrar a poder trabajar más de cerca con una soja. En ningún momento la pretensión del productor agrícola fue dejar la soja, sino que Desplazarnos. encontrar una alternativa para poder seguir produciendo y que le genere una rentabilidad importante. Hace poco me tocó viajar con un grupo de productores muy fuertes a Europa y todos eran productores algodoneros del Brasil. Y ellos, o sea, cuando ellos me hablaban cuál fue el impacto de crecimiento del algodón en Brasil, realmente tiene mucha igualdad a lo que hoy estamos pasando en Paraguay. Todo el algodón de Brasil está muy fortalecido en toda esa zona de Mato Grosso do Sul, Ok. toda la región de Bahía, porque eran zonas que tradicionalmente tampoco contaban con muy buena lluvia. Entonces es así que fueron metiendo un cultivo que le genera una alternativa. Pero por sobre todo en Mato Grosso do Sul fue para tratar de combatir el nemátodo que era un problema para el cultivo de la soja en la región de Mato Grosso. Hoy Brasil cuenta con 1,5 millones de hectáreas Ok. de producción de algodón, pero es simpático porque la concentración está en no más de 15 productores, Ok. 15 o 20 productores. ¿Eso qué quiere decir? Que el algodón se fue transformando a nivel mundial en un cultivo altamente mecanizado. Es un cultivo que, si bien nosotros le teníamos, estuvo metido en el gen paraguayo como que era la bandera tradicional del productor campesino. Hoy eso cambió un poco porque realmente es muy difícil salir a encontrar personas que vayan a cosechar a mano, Sí. que vayan a carpir a mano. Entonces la agricultura siempre pasó por un proceso de transformación y el algodón no está ajeno a eso. Hoy hay máquinas
que te están cosechando un algodón y vos podés cosechar casi 50 hectáreas por día con máquinas que succionan la fibra y son prácticamente desmotadoras móviles que separan ya de cierta manera la semilla de la fibra y después entra un proceso de desmotadora original y donde realmente se hace el efecto altamente industrializado. Hoy el algodón, ¿qué es lo que requiere? Altas temperaturas, sí, poca lluvia por sobre todo, porque realmente no le gusta exceso de lluvia durante el momento de la cosecha, porque golpea un poco al color y a la calidad de la fibra. La flor del algodón es muy susceptible a mucha lluvia, lo cual aborta flores, echa y esa flor después se convierte en un capullo. Y entonces es un proceso que todo contribuye a potenciar el cultivo en una región como el Chaco, donde tenés muchas áreas planas, mucho calor, mucha fertilidad de suelo, lo cual hace que ni siquiera necesites la aplicación de fertilizante, por ende tener un costo de producción más bajo, pero también tenés la colaboración de un cultivo como que se adapta perfectamente a esa falta de lluvia. Si bien este año es un año importante, porque acordate que saltó prácticamente de 5.000, 10.000 hectáreas que había en el Chaco, ahora hay casi 60.000 hectáreas. Una locura. Creció muchísimo, pero en este año en particular, que los productores que volvieron a plantar soja al lado de su algodón, como diciendo, no quiero abandonar totalmente la soja y quiero seguir haciendo algo de soja, por más de que hace 3 años me vengo golpeando, quiero seguir haciendo algo de soja. En este año en particular, que llovió bien en el Chaco, el algodón rindió menos y la soja produjo más. Entonces el productor agarra y dice, no le voy a abandonar la soja del todo. Está bien, el algodón es una alternativa importantísima que quizás no le dé un impacto de crecimiento enorme como pensábamos, sí va a crecer, pero de vuelta mostró que la soja en el Chaco se comporta perfectamente cuando tiene buenas lluvias. Y cuando te digo que se comporta perfectamente, hubieron producciones por encima de 4.000, 4.300 kilos por hectárea, con un costo de producción mucho más bajo que la región oriental. Ahora, lo importante es saber el momento ideal de siembra, variedades ideales que se comporten bien a estos procesos de sequía y bueno, ir alternando cultivos. El proceso, empezar con un cultivo de cobertura, un maíz que pueda proteger esa tierra, ese suelo de las altas temperaturas, que mantenga la humedad cada vez que llueve y poder hacer un cultivo que se adapte a esa poca humedad que se tiene. Y bueno, y como estábamos hablando, el algodón va a tener una repercusión importante también, así como la soja, pero más que nada el algodón es un cultivo importante porque no solamente, primero que está lo de nuestro gen, muchas veces yo digo, muchas veces hasta estaría como uno de los símbolos patrios dentro de la bandera paraguaya el algodón, porque cuando vos hablas con un productor te dice, el algodón yo carpía, yo generaba plata y tenía esa platita que llegaba a mi casa cuando salíamos a cosechar. Pero también el cultivo del algodón no solamente permite poder generar plata con la fibra, sino que también tiene una porción de semilla. Esa porción de semilla es perfectamente transformable a aceite y la otra parte que queda del extrusado para generar aceite se convierte en speller. O sea, vos podés tener un producto que genera fibra, que es 30-35%, tenés una semilla, que es el 51% que podés generar semilla, y de ese otra vez, de ese 51% que generás, el proceso de extrusado para generar aceite, el subproducto genera un speller que podés transformar en proteína animal de alta calidad. Entonces puede contribuir mucho para el Chaco. Y aparte de eso, el proceso de la fibra genera la posición de instalación de hilanderías para hacer hilo, que otra vez genera un proceso industrial con mucha ocupación de mano de obra. Y con este panorama, ingeniero, ¿el algodón llega para quedarse o podría volver a peligrar a someterse a esas situaciones del pasado donde fue desplazado por otros cultivos? Yo creo que no. Yo creo que hoy el algodón tiene todas las de crecer. Tiene todas las de crecer. Es un cultivo, por eso me gustó citar el caso brasilero. El caso brasilero es prácticamente algo muy similar a lo que va a venir siendo acá en Paraguay. Y aclaré que estaba muy concentrado en no más de 15 empresas, porque realmente hoy contar con una cosechadora de algodón es muy difícil. Una cosechadora de algodón son prácticamente desmotadoras móviles, como dije,
y solamente el costo de una cosechadora, y se hacen pocas, las únicas cosechadoras que se hacen, creo que no se hacen más de 100 al año, el 60% se queda en los Estados Unidos, un 20% va a Brasil, y es mucho lo que ya ocupa, y entre 15 y 20% a inclusive a Argentina o países regionales. Exacto. Y ponerle que nosotros en Paraguay no contaríamos con más de 5 máquinas al año. La máquina, la cosechadora de algodón, sale $1.300.000. Tiene un costo altísimo, un costo de mantenimiento altísimo. Tiene una tecnología de muy alta eficiencia, entonces también tiene que ser manejada con ¿Y gente. en cuánto tiempo se puede recuperar esa inversión? Bueno, y depende mucho de la cantidad de cosecha que vos puedas hacer. Hoy creemos que una máquina tendría que estar haciendo arriba de las 3.000 hectáreas. Entonces, que se pueda ir pagando y a lo largo de 4 campañas se pueda pagar esa máquina. Ahora, puede haber 2 factores. Uno, una gran concentración de muchas grandes empresas que tengan la capacidad de poder comprar la máquina y poder hacerse los autoservicios, o que haya contratistas que estén comprando las máquinas y le estén haciendo servicio a muchos productores. Exacto. Eso es una de las dos alternativas que podemos manejar para el cultivo del algodón. Yo creo particularmente que va a haber una concentración sobre empresas grandes, donde el Chaco va a tener una preponderancia fundamental para desarrollar un cultivo con una alternativa, pero más que nada en una región nueva, donde se adapta perfectamente un cultivo como ese. Y después hay otros cultivos enormemente que se van a ir adaptando al Chaco. Bien sabrás todo el desarrollo que estamos haciendo en la estancia Siete Puntas. Exacto. Hoy estamos plantando 7.000 hectáreas de arroz, con muy buen potencial, un muy buen desarrollo. Estamos esperando que la ruta del arroz que entraría ahí en la zona de Benjamín Acebal vaya paralelo a la ruta Traschaco y paralelo al río. Nos generaría casi la posibilidad de ahorrarnos 150 kilómetros para llegar a Concepción, pero más que nada que pueda ir una energía trifásica a lo largo de la ruta, lo cual permitiría que muchísimas áreas de toda esa región de Bajo Chaco tengan la posibilidad de poder irrigar los campos del río Paraguay y poder transformar esos campos en una unidad productiva por excelencia. Esos son campos que hoy, en su mayoría bajos, tienen una rentabilidad de ingreso bastante baja por la poca posibilidad de poder hacer una pastura y la poca carga animal que puede tener. Entonces no te genera un impacto de rentabilidad importante. Hoy metiendo un cultivo del arroz con campos bajos, el río al lado, hoy falta infraestructura para poder meter el agua, que es 100% dependiente de la energía trifásica, porque lo más barato que tenemos, tenemos la posibilidad de ser uno de los principales 10 países exportadores de arroz del mundo. Imagínate el potencial que se da. Y actualmente, con las condiciones, ¿cuánto es el promedio que están generando, ingeniero? Hoy nosotros estamos generalmente el promedio de la estancia Siete Puntas de un arroz húmedo, te voy a decir, estamos sacando arriba de los 12.000 kilos por hectárea. Eso hay que sacarle la humedad y las impurezas, la suciedad, eso nos quedaría entre 9.500 y 10.000 kilos por hectárea de arroz limpio y seco. Y como bien sabrás, lo que impacta en los precios es el porcentaje de la calidad. Hoy hay una muy buena calidad de arroz en el Chaco. Genera el tener climas de temperaturas calientes durante el día y temperaturas un poquito más frescas durante la noche, genera la posibilidad de no solamente producir bien, sino que también tener un arroz de buena calidad, que es el que después determina el precio final del arroz. Categóricamente, pero qué interesante ver y observar las condiciones de cada región y las potencialidades y cómo cada cultivo se adapta de forma diferente y las oportunidades son distintas también en cada región. Así es. Y hoy más que nada el Chaco está pidiendo esa cancha para poder salir adelante. Después otra zona que se está desarrollando mucho también es esa región de Cazapá. Esa zona de Cazapá, Yutú, Misiones, pero más esa región así de Cazapá va a tener todavía un impacto positivo. De mucha repercusión de muchos argentinos que están viniendo a desarrollar campos, conocen ese tipo de campos bajos, que el factor fundamental es poder hacer que el agua se escurra. Lo peor que puede pasar en ese tipo de campos, que
tener una lluvia importante, como va a ser en esta campaña, Sí. donde de repente, imagínate, la semana antepasada, creo que en Misiones en 2 días cayó 200 milímetros. Sí. Esos campos, si no tienen la posibilidad de drenar rápidamente, esos campos se van a inundar y va a afectar a la producción agrícola. Entonces, el factor fundamental es poder drenar estos campos y hacer que el agua no se quede por mucho tiempo. Los argentinos conocen mucho de este tipo de campos. Acá pasando Formosa, eso vos tenés muchos de esos campos bajos que ellos están acostumbrados a ese tipo de campos. Sí. Y creo que van a traer mucha importancia, van a traer mucha tecnología y va a hacer que muchos paraguayos vayan sumándose también a ese barco productivo en campos que no estamos normalmente acostumbrados. Y bueno, y así va a ir creciendo nuestro desarrollo. Tenemos mucho potencial, Sí. mucho todavía por hacer algodón en el Chaco, mucho por hacer arroz en el Chaco y toda esta zona de Vallemí, y muchísima soja por desarrollar en toda esa región de Cazapá. Así vamos a ir rompiendo un poco fronteras y seguir desarrollando esta rica nación guaraní a través de la agricultura. Qué bueno, sumamente interesante, ingeniero. Antes de que se me olvide una última consulta, estuve leyendo un poco, bueno, ¿cómo quedó el tema de los bonos corporativos? El año pasado emitieron, Sí. eso resultó muy bien, mucho interés por parte de los inversores, eso también se traduce mucho en la confianza de la empresa. ¿Vamos a seguir invirtiendo por ese camino o cuál es el panorama? Bueno, qué mejor posibilidad de mucha gente que no está en contacto directo con los productores y que quiere estar en contacto con los productores, médicos, arquitectos o personas que nos tengan ese contacto fluido y poder llegar a los productores, que a través de una herramienta importantísima como son los bonos. Y no es solamente eso, sino que también pueda ser un factor de generación de ingreso Sí. para mucha gente, teniendo en contrapartida ir a depositar dentro de un CDA o dentro de unos créditos a largo plazo en alguna entidad financiera. Sí. Y también las entidades financieras tienen una posibilidad de poder captar ese ingreso sin tener que poner en riesgo muchas veces el salir a comprar dinero con tasas altas. Exacto. Entonces las entidades de bolsa generan un puente importantísimo entre el capitalista que tiene los fondos y que quiere poner, cuando al banco no le genera, no tiene la posibilidad de poder pagar más por esa plata. Exacto. Genera un puente, cobra una comisión y la empresa que toma o emite los bonos y toma ese capital del inversionista también se ve reflejado por una baja carga de los intereses. Entonces la casa de bolsa, que casi la mayoría de los bancos están contando, actúa de puente entre el inversor y el que quiere captar. Y nosotros que queremos captar ese dinero a una tasa menor, también actuamos de puente para que el inversor pueda estar cercano a la fuente de producción, Exacto. al sector productivo. Y como estábamos hablando en un inicio, este sector productivo que a nosotros nos genera la posibilidad de poder salir, crecer y desarrollar nuestra tierra. Nosotros hoy en Paraguay tenemos una gran ventaja, que es somos ricos, como siempre le estamos diciendo a muchos productores, porque no solamente tenemos mucha tierra. Sí. Imagínate un caso, nosotros tenemos la misma población, tenemos la misma área en superficie que Alemania, como siempre decía el presidente Peña, tenemos la misma superficie que Alemania. Cuando Alemania tiene cerca de 70 millones de habitantes y nosotros tenemos 7. O sea, tenemos muchísima tierra disponible para la cantidad de gente que está hoy conviviendo en esta tierra. Quiere decir que tenemos mucha tierra, Sí. somos ricos. Y no solamente eso, sino que tenemos un clima favorable. Sí. ¿Qué país como Paraguay tiene la posibilidad de hacer casi 3 cultivos al año? Nosotros estamos haciendo soja, maíz, un trigo, y eso llega a ser casi 2,5 cultivos al año. Ajá. Casi ni un país del mundo. Entonces nos da la posibilidad de que tenemos tierra, tenemos la capacidad de un clima favorable que nos pueda permitir, y más que nada necesitamos una seguridad jurídica que nos dé la seguridad de poder plantar y también la posibilidad de que se vengan a instalar plantas que puedan industrializar nuestra producción Exacto. y sacar un producto terminado y poder vender la marca Paraguay en un producto ya final. Exactamente, ese es el camino, la industrialización y todos aquellos inversores, la inversión extranjera directa que tanto se está fortaleciendo en los últimos años. Ingeniero, me estoy quedando sin tiempo, pero resumiendo entonces, perspectivas positivas para esta campaña, el clima hasta el momento acompañaría, los precios un tanto esperando a que tomen mejor posición. Bueno, el clima, como te dije, es un factor fundamental. Hasta ahora
nos está mostrando que se está comportando como todo lo que se está previendo. Esperemos que realmente no falte, porque lo que va a haber es periodos así de mucho calor y momentos de lluvia. Sí. Lo que nosotros no tenemos que hacer, lo que no nos debería de pasar, es que ese momento de lluvia se nos vaya, por alguna que otra cuestión, no sé, algún viento, algún cambio de temperatura, se nos va ese porque ahí se prolonga la ventana de falta de agua. Todo indica que vamos a tener una campaña atravesando por un niño no tan agresivo, ni una niña. Es un niño moderado, buenas lluvias en octubre, picos de temperatura alta, quizás una falta entre el 10 y el 26, pero diciembre, enero y febrero regularizándose, lo cual que si te viene una temperatura alta y poca lluvia en noviembre todavía nos genera un impacto negativo, porque la planta está en un estado vegetativo, todavía puede desarrollarse. Diferente es cuando sembramos en agosto y nos agarra una lluvia, una seca en diciembre. Justo en el momento del llenado de grano nos explota y hace que no podamos tener esa producción. Y bueno, esperemos que venga una campaña buena, que sea una bendición total, que los productores podamos sacar un poco de vuelta la cabeza fuera del agua y seguir llevando esa bandera de la producción a todos los lugares y mostrar que realmente el verdadero camino para poder salir adelante es la agricultura. Ese es el camino, esa es la perspectiva que se tiene actualmente. Ingeniero, más que nada agradecerle por su valioso tiempo para con nosotros, desearle a usted y a todo el equipo de GEPESA muchos éxitos y, como yo siempre lo digo, ya esperando que nos sea la última entrevista. Mi querido David, para mí es un enorme placer poder venir y traer la voz de muchos productores, de todos esos pequeños, medianos y grandes productores que, como siempre te digo, están llevando la bandera de la producción, están llevando la bandera del trabajo, poniendo su esfuerzo día a día y teniendo mucha fe y mucha esperanza que el clima pueda hacer su parte principal. Es por eso que la agricultura hoy nos mueve, es nuestro motor principal, y le pedimos a mucha gente que se vayan sumando a todo este barco productivo y que no tomen como una amenaza, y sí que se atrevan a sumarse a todo esto y poder seguir y construir juntos esta gran nación. Esperemos que así sea, nos quedamos con esas palabras, ingeniero. Momento de hacer un pequeño corte con esto, usted no se desprenda porque a la vuelta seguimos compartiendo e informando mucho más aquí por las pantallas de 5 Días Televisión.